Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, aquella que lloró las víctimas de la guerra entre los carteles de la droga, la misma que vio correr la sangre hecha ríos cuando cayeron sin vida personas durante la época del narcoterrorismo, revive hoy la historia de quien fue el autor de más de 10.000 asesinatos, el mafioso y narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Sinceramente, no hay derecho a que estos miserables vengan a poner bombas en donde hay gente que trabaja. Eso es un crimen lo que hacen contra el pueblo, contra personas inocentes, criaturas, niños, de todo. Es un crimen lo que hacen contra nosotros. Hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Yo me llamo Roberto Escobar Gaviria. Yo en este momento tengo 65 años. Y es que el capo, el zar de la cocaína, o el patrón, como le llamaban en su red de sicarios, se hace sentir de nuevo entre las mismas calles en donde cayó abatido hace casi 20 años atrás. Paradójicamente, la capital de Antioquia pareciera ya no sentir el mismo dolor y la pena cuando quedaron enlutadas cientos de familias por las acciones delictivas de Pablo. Ahora, en torno al capo, pareciera existir en esa ciudad un parque temático de Escobar. Nos trasladamos a Medellín, uno de los principales centros del narcotráfico de la Colombia de los 80. Entramos a la casa del narcotraficante Pablo Escobar. Su hermano Roberto formó parte del cartel de Medellín. Estuvo condenado a 26 años de prisión y cumplió una condena de 12 años. Roberto Escobar, alias El Osito, quien se ha mantenido alejado de los medios, nos dio una entrevista. Cuenta su propia historia. ¿Cuáles han sido esos momentos difíciles que usted ha vivido por ser hermano de Pablo Escobar? Los momentos difíciles fue cuando estuvimos en la cárcel de la Catedral, las persecuciones, el momento en que me colocaron la bomba en una cárcel de máxima seguridad en Medellín. ¿La familia cuándo empezó a darse cuenta que él estaba comercializando droga? No, la familia se dio cuenta cuando él se metió a la política y cuando el gobierno empezó a perseguir a mi papá, a mi mamá, a mí, a todos mis hermanos, a todos mis primos. Empezó una persecución contra toda nuestra familia. Y allí mi mamá y mi papá empezaron a preguntar qué estaba pasando y todos le decían a mi papá que era por haberse metido Pablo en la política, que fue un error. Yo creo que uno de los errores más grandes que cometió Pablo en su vida fue haber ingresado a la política. ¿Cuándo fue la primera vez que el señor Escobar, su hermano, le pidió a usted que colaborara con algo del cartel? Esa pregunta no la puedo contestar. ¿Por qué? Porque me puede traer problemas. ¿Qué tipo de problemas? Jurídicos. ¿Por qué? Porque yo ya cancelé todos mis problemas, todo lo que tenía en mi contra y no quiero volver a hablar de esas situaciones. ¿Se arrepiente de haber acompañado a su hermano? Me arrepiento en ciertas cosas. Me arrepiento no en haberlo acompañado, sino en haber sido víctima del gobierno colombiano que me hizo llegar a ciertas situaciones para poder proteger mi vida. ¿Cómo lavaba el dinero? Hay un cuento muy bonito. Un día mi mamá fue a la hacienda Nápoles y Pablo y mi mamá
vio que por cerca de la hacienda corría un río, un pequeño río. Y mi mamá le preguntó a Pablo, le dijo, Pablo, ahí en ese río, en ese pequeño río es donde usted lava los dólares. Mi mamá era inocente, mi mamá no sabía nada. ¿Y cómo los lavaba? Que lavar dinero no es difícil. ¿Cómo lo hacía? Los bancos, en ese tiempo eran los bancos, las propiedades, en el mismo Estados Unidos, en otros países, en Luxemburgo, en Andorra, en tantos países del mundo donde han recibido los dineros. Ahí los lavaban. ¿Cómo así? Todos los narcotraficantes, no solamente Pablo, todo el mundo. Aunque Roberto no quiere hablar de la historia que él mismo escribió junto a su propio hermano Pablo, él vive en el presente de los cuentos de su pasado. Pero la verdad es que no solo él, son muchos quienes se benefician en Medellín al recrear de cualquier manera estas historias del narcotráfico que no son de novela. Al regreso nos vamos a adentrar en un espacio creado por el propio Roberto Escobar, en un rincón de esa ciudad, en donde cada hueco dejado por una bala, cada explosión del capo se ha convertido en retrato y tiene un significado que se traduce para propios y extraños en unos cuantos dólares que paran al bolsillo de quien hace del rastro de la muerte de Escobar una verdadera atracción. Y de los lujos y las excentricidades millonarias que antes tenía, según Roberto Escobar, nada le quedó. Y cuando estuvo a punto de saltar a la fama, pero esta vez no por el polvo blanco, sino por la gran pantalla, cuando el mismo Oliver Stone le propuso dirigir una película de Escobar, el negocio se cayó. Y entonces, las justificaciones que Osito tiene hoy para los cargos de porte ilegal de armas, enriquecimiento ilícito, narcotráfico y secuestro extorsivo son ahora una artillería de anécdotas que le dan de comer al hermano de Pablo Escobar. Bienvenidos a mi casa. Que esperamos que pasen un momento agradable con nosotros. Que les vamos a contar las historias que hay dentro de esta casa. Esta casa es del 86, más o menos. En los 80 esta era la perfecta casa de seguridad porque era una de tantas que tenían y estaba pues prácticamente en la mitad de la jungla. So guys, let's continue inside, please. Tenemos lo que es como la línea de tiempo de Pablo. Desde sus primeras dos fotos cuando tenía 7 años, después cuando tenía 14, 24, algunas de sus fotos cuando está en el Congreso, hasta algunas de sus últimas fotos. His name is Baby Jesus of Atocha. Many years later, when they traveled to Italy, is that he was also the protector of the Italian mafia. This hole you see here is a bullet hole. There was an attempt of kidnap Roberto in September of 2010. There was a former worker of the house, a gardener, that thought that if he could kidnap Roberto, he could take some money away from the family, like asking for a ransom. ¿Cuál es el presente? El presente mío son mis hijos, son mi familia, es mi pueblo, es mi ciudad, es mi país. De eso quiero hablar, de las personas a las cuales yo les ayudo, que están infectadas con el VIH, que no tienen quien les colabore, que no tienen comida, las mujeres que trabajan sexualmente en las calles para llevarles alimentos a sus niños. De esas personas quiero saber. Usted está buscando una vacuna contra el VIH. ¿Qué lo motivó? Muchas cosas. Los caballos. El caballo tiene una enfermedad similar que se llama anemia infecciosa equina. Y yo empecé a trabajar sobre esa situación, de conseguir una vacuna para curar los caballos. ¿Cómo puede hacer un Escobar para caminar por las calles de Medellín? A mí nadie me dice nada. Yo ya pagué, estuve en la cárcel 12 años. Estuve 6 años en una clínica. Allí hice muchas cosas para la humanidad. Cuando ya salí a la calle, yo empecé a ir saliendo suave, me mantenía más que todo en la finca, casi no salía a la ciudad. He sido una persona que me he cuidado demasiado, me mantengo físicamente muy bien, hago 1 hora de ejercicio diario
y salgo a la ciudad como una persona normal. Hay personas que me llaman, quieren que yo les firme un autógrafo, que se quieren tomar una foto conmigo. Yo, a todo el que quiera algo conmigo, yo lo hago, no tengo problema. Hasta ahora no he recibido de ninguna persona un rechazo. ¿Cómo ve que estén sacando ahora una novela de su hermano y esa historia que está saliendo en televisión? Me parece que muchas historias son inventadas, que muchas de las cosas, que algunas, porque pues yo decir que muchas de las cosas pues la gente no me va a creer. Algunas de las cosas no son verdaderas. Un ejemplo, dicen que Pablo le pagó $2 millones al M-19 para que entraran y quemaran el Palacio de Justicia con el único fin de que quemaran los expedientes de extradición de todos los narcotraficantes de Colombia, especialmente el de Pablo. Y que Pablo le entregó $2 millones a los del M-19 y que ahí mismo cogió un teléfono y llamó al ejército y le dijo, ojo, que el M-19 se va a meter al Palacio de Justicia. ¿Eso es falso? Eso es totalmente falso. Primero que todo, mi hermano jamás en la vida fue sapo, ni delató a ninguna persona. Verdaderas o no las historias que desde hace más de 2 décadas venimos oyendo de Pablo Escobar, cualquiera le sirve a Losito, su hermano, para continuar con, llamemos, su narcoturismo en Medellín. Así como antes lo había dentro del cartel de Pablo, donde cada uno tenía su oficio, sicario, distribuidor, sapo, administrador, aún después de muerto. En torno a lo que fue la vida del capo, sus allegados han logrado actualmente a tejer una nueva historia del narcotráfico que no es de novela. Al regreso, les cuento un poco más. ¿Quién es Roberto Escobar? O más bien, ¿quién era antes de darse a conocer como el hermano del jefe del cartel de Medellín? Los polvos del narcotráfico le tiñeron aquel pasado honorable, cuando Roberto fue campeón nacional de ciclismo. De esa historia pocos se recuerdan, pero de lo que muchos ahora sí hablan y cuestionan es del derecho que él mismo se otorga para lucrarse hoy con el recuerdo de un delincuente, incluso de espaldas a los descendientes del propio Escobar. Roberto Escobar fue condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, narcotráfico, secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado. Su sordera y problema visual fue provocado luego de un atentado con un sobrebomba que recibió mientras estuvo preso. ¿Quedó algo de la fortuna de su hermano? De la fortuna de mi hermano, pues de eso quedó el gobierno con ella. Los políticos de este país, muchos se apoderaron de la fortuna de mi hermano. ¿Cuál era su función dentro del cartel? No, yo no tenía ninguna función en el cartel. Yo, como le comenté ahora, yo lo que hice fue, después de que me empezó a perseguir el gobierno, ampararme bajo el paraguas de mi hermano para no ser asesinado. Pero sin embargo, dentro de la cárcel de máxima seguridad me colocaron una cartabomba. El sobre estaba sellado con un sello de la Fiscalía Nacional y pasó por 5 retenes de policía, ejército, DAS, de la misma Guardia del INPEI y una cámara de rayos X. Mi hermano murió el 2 de diciembre y la bomba me la pusieron el 16 de diciembre a mí. Perdón, el 18 de diciembre, 16 días después de haber muerto Pablo. ¿Por qué su hermano se metió en el negocio de la droga? Me imagino porque en ese tiempo era como un contrabando, no era ilícito. La gente entraba a la droga a Estados Unidos o a cualquier país en una maleta con la ropa y nadie le paraba bolas a eso. Yo lo único que hacía era hacer caletas para guardar documentación, para guardar dinero, eso sí lo hice yo. ¿Cómo lo hacía? Pues con carpinteros, con ebanistas, y ideas que yo tenía, que le aprendí a mi abuelo, a mi bisabuelo, que él guardaba billeticos en un escritorio, en un nochero,
y le hacía los doble fondos y ahí se me empezaron como las ideas y ahí aprendí a hacer esas caletas de escritorios, de mesas, de paredes, de cuartos enteros. This desk you see over here was used by both Roberto and Pablo. It was also used to keep $2 million inside hidden. This is what we call a caleta, and they used to hide them over here. So you can fit $1 million in each side. No, yo sé que hubo caletas de 40 millones de dólares, de 30 millones. So guys, this is another caleta of the house. It can fit up to 3 people inside standing. It used to have a different door, a bulletproof door, completely airtight. So the oxygen tanks you're going to see inside were in there for in case they had to hide for too long. Yo leí una historia que usted aparentemente una vez tuvo que lanzar al río una maleta llena de dinero porque lo estaban persiguiendo. ¿Nos cuenta eso, por favor? Eso es verdad. A ver, ya llevamos como 15 días corriendo el ejército y la policía detrás de nosotros y yo llevaba una maleta con $100.000 y esa maleta ya tenía mal olor porque el dinero huele maluco y no me servía en la noche ni siquiera para recostar la cabeza cuando tenía sueño. Ya me tenía cansado y no había ni a quién regalársela porque no habían casas, estábamos en la selva y como era un maletín que no le entraba el agua, y entonces yo lo lancé al río y el río se lo llevó. ¿Y por qué lo tiró? ¿Lo estaban persiguiendo? Ya estaba cansado de cargarlo. Esta hacienda, hoy propiedad del Estado colombiano, perteneció a Pablo Escobar. Desde este lugar, Escobar planeó envíos de droga, masacres que sacudieron la nación colombiana. Nápoles era para Pablo Escobar su idea de un pequeño país para él y sus allegados. Actualmente es un parque temático. The picture of this car you see over here, that car belonged to Al Capone. When Pablo was doing some business in Chicago, he met one of Al Capone's workers. They went to a warehouse and the guy had that car in there. When Pablo saw the car, he immediately fell in love with it. So he started negotiating with the guy to be able to bring the car back to Colombia. Nápoles was the biggest farm that they ever owned, and he placed that car in there as a symbol of the relation they had with the Italian mafia. Este es el edificio Dallas. Este edificio era donde nosotros teníamos las oficinas y donde Pablo se mantenía en una época cuando no había una persecución fuerte. Este edificio fue destruido en la época de los años 80, finalizando 90. Le colocaron varias bombas y se robaron todos los enseres que habían dentro del edificio. Era una oficina donde Pablo atendía a la gente, la política y atendía sus negocios personales de él. ¿Quiénes de la política, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional, vinieron a esta oficina o se reunieron con Escobar? Muchas personas, pero usted me perdona, pero yo no doy nombres porque nosotros, las personas que trabajaron al lado de mi hermano, yo no delato a ninguna. Aquí se programó el barrio que regaló Pablo, que regaló 3.000 casas para la gente pobre de Medellín, que vivían en el basurero municipal. Yo hacía unos 22 años no me paraba aquí en esta parte. ¿Qué siente hoy que se está parando 22 años después? Nostalgia, tristeza, angustia, felicidad, de todo. Lo único que yo le digo al mundo es, todo lo que dicen que hizo Pablo, Pablo no lo hizo, lo hicieron otros por Pablo. ¿Y este sigue siendo de Escobar? No, en este momento es del gobierno. Está botado, está tirado. Hay millones de dólares en propiedades abandonadas de los Rodríguez, del cartel del norte del Valle, del cartel de Medellín, de narcotraficantes independientes que no estaban con ningún cartel. Del cartel de Medellín no hay nada. Ni hay, ni nadie quiere seguir en eso, ni nadie siguió. Toda la gente del cartel de Medellín que estuvo en la cárcel, que trabajan al lado de Pablo, todos están totalmente retirados de esa situación.
pues es triste. Para mí yo considero que es triste que nos sigan marcando a los colombianos o nos sigan asociando con el narcotráfico. Eso siempre nos va a seguir ese fantasma y de hecho todavía existe. Pero sí da tristeza porque el país tiene muchas otras cosas hermosas para ver que ver una casa casi que en ruinas ya y unos ya recuerdos de una persona pues, que le hizo mucho daño a esta ciudad. It's interesting being here as well, but there's a lot of, I don't know, things flying around my head. It's very hard to make sense of it all. It's a bit odd, actually. You're taking a photograph with a man who's involved in so much blood that was spilled. It's just very, I don't know, it just seems a bit odd. I just sort of wanted to see a part of the contemporary sort of Colombian history. I mean, Pablo, villain or hero, he meant a lot to the Colombian people, regardless of what the America sort of perceives of Escobar. A lot of people obviously still do respect him for the work he did with the fields and the housing for the poor and things like this. But of course, Escobar will always be remembered for being the bandit. Toda mi familia está cerrada de que nada del pasado. ¿Cómo le explica usted eso a los familiares víctimas de su hermano? Lo más importante en la vida es, primero, cuando uno comete errores, no volverlos a cometer en la vida. Y segundo, saber perdonar. Si nosotros no sabemos perdonar, nunca va a haber paz en el mundo. Usted sabe que nosotros fuimos víctimas. A mi madre le colocaron una bomba en el edificio donde vivía. Uno de los vidrios le cayó en la pierna. Ahora estuvimos en un edificio donde ahí en ese edificio también colocaron una bomba. A mí me pusieron una cartabomba. Al hijo de Pablo y a Manuela y a su esposa les tiraron con una granada en un apartamento donde ellos vivían. A varios primos míos fueron asesinados. Gustavo, uno de los socios de mi hermano Pablo, fue asesinado. Un primo mío, le sacaron los ojos, lo torturaron para que dijera dónde estaba Pablo. Nosotros también fuimos víctimas. Nosotros también fuimos víctimas. Y a todas las víctimas, del lado de allá y del lado de acá, a todos les hemos pedido disculpas, les hemos pedido perdón y les hemos dicho lo más importante. Olvidar es muy difícil, pero perdonemos para que en Colombia podamos vivir en paz. ¿Cómo es su situación ahora con el gobierno colombiano? Bien, normal. Como toda persona que pagó por un delito y salió libre y siguió siendo una persona buena para el pueblo, ayudándole a la gente y cambiando su vida. Que la verdad yo no quería volver a salir en ningún medio, no quería volver a darle entrevista a ninguno, porque pienso que tengo que vivir otra vida totalmente diferente, tengo que enseñarles a mis hijos otras cosas, tengo que ayudarle a mi pueblo de muchas maneras y quiero una vida totalmente diferente. Las calles de Medellín no son las mismas de los 80. Sin embargo, los Escobar dejaron huella en una generación. Algunos intentan pasar la página, otros la reviven constantemente. 19 años después de la muerte de Escobar, de aquella vida de opulencia y poder que les brindó el narcotráfico, ahora solo queda desolación, exilio y olvido. Pero quien quiere una vida diferente no vive de lo que pretende olvidar, aún y con el perdón. Esas 6 letras del verbo que pregona, Roberto no puede redimir la culpa de los pecados del líder del cartel de Medellín. Por el contrario, pareciera más bien ser una burla para quienes sufrieron los embates del narcoterrorismo al verlo ser parte de esto, que es lo más parecido a un parque temático de Pablo Escobar. No se vayan, al regreso los llevaremos a otras esquinas de Medellín, en donde la vida de Pablo se convierte en el pasatiempo favorito de los más pequeños de esa ciudad.
Una de las diversiones favoritas de todo niño es coleccionar. ¿Y quién no lo hizo cuando, por ejemplo, comenzaba el furor de cada mundial de fútbol? Pero en este año 2012, lo que ha llegado a las manos de los chicos en Medellín ha sido un álbum coleccionable que se convierte en una moda. Una verdadera glorificación a cada capítulo de la vida de Pablo Escobar. Lo sorprendente es que quienes hoy viven en ese barrio y en esas calles que el capo hizo retumbar con cada golpe de su violencia, hoy se esmeran en llenar cada página de este álbum, que son el recuerdo en páginas de una de las peores tragedias de Antioquia. Este es el álbum que cientos de niños, jóvenes y adultos están comprando por estos días en los barrios de escasos recursos de Medellín, Colombia. El álbum de Pablo Escobar Gaviria. Yo estaba acá sentada y llegaron dos señores y me dijeron que si quería que ellos me dejaban el álbum de Pablo Escobar para que yo lo vendiera. Una señora es la única que vino aquí y me compró que para los niños de ella. Cada página contiene imágenes del extinto narcotraficante, en su niñez, sus comienzos en el narcotráfico, sus mujeres y las riquezas que alcanzó con la mafia. Con solo 11 centavos se puede adquirir el álbum y cada lámina tiene un precio de 1 centavo. El paquete de 100 puede costar hasta $5. Sí, mi hijo compró el álbum, él está muy ilusionado llenando ese álbum. Todos los días él trabaja y viene y se compra los paqueticos aquí para llenarlo. Él es el que trabaja y se gana su plata, que lo llene. Los vendedores, en su mayoría, son comerciantes populares que ven una oportunidad de negocio sin importar que el álbum refleje la vida de uno de los más sanguinarios capos de la mafia. No pienso, porque yo igualmente estoy en el comercio vendiendo y yo atiendo los proveedores que me traen artículos para vender y todo eso. Y eso pasa con una cosa de estas. Llegan y me piden el permiso para poner el afiche y me proponen cómo es la venta, lo que yo me voy a ganar. Lo más sorprendente son los premios que obtiene quien logre completar el álbum. Desde un reloj de pulso, un MP3 hasta un iPod. Líderes de organizaciones de derechos humanos aseguran que este boom, además de revivir el oscuro pasado de violencia a manos del peligroso narcotraficante, puede causar un efecto negativo en las nuevas generaciones. Si mostrara toda la muerte de miles de personas en esta ciudad, pues yo diría que la persona o el joven, el niño que lo está comprando y lo está llenando, podría tener dos opciones de ver, mirar, dos visiones del asunto, lo que es la opulencia, el poder y lo que es la tragedia. Hay lugares del mundo donde se venden camisetas de Pablo Escobar y se venden como arroz, y la gente la fascinada comprándolas. En España, en Italia, en otras partes de Europa, inclusive en Estados Unidos se ven esas camisetas. Pese a que el boom de Pablo Escobar sigue creciendo, las opiniones son encontradas. Un álbum haciendo apología al delito, pues. Ya el álbum, pues, me parece como un irrespeto, porque, pues, ¿cómo van a sacar algo de ese señor como para que uno siga las que hizo él? La historia de Pablo Escobar es una historia muy dolorosa para Colombia y la forma como se está mostrando no está dejando una enseñanza positiva para la juventud. ¿Y qué creen que hacen las autoridades con esto? Nada. Los afiches con el rostro de Pablo siguen colgados seduciendo a los compradores para que busquen hasta las últimas laminitas que les falta hasta completar su álbum. Y aunque, como vimos, los premios no son tan valiosos, parece que sí lo es más tener algo de un capo que ahora está de moda. Para unos es apología al delito. Inconveniente hacerle culto a la personalidad de un delincuente. Para otros, sorprendentemente como el gobernador de esa entidad colombiana, hechos como este sirven para conocer una historia y no repetirla. Yo creo que la serie está bien, fíjese, y esto es polémico. Si uno ve la serie, pasa por diferentes etapas. Hay una primera etapa que es de sorpresa, que coge a todo el mundo de sorpresa. Ahí viene el nombre mágicos, parecía magia, la riqueza. Y a medida que se va escalando, se va descubriendo lo que hay detrás de todo eso. Y cada día vemos lo que significa la destrucción y el daño tan monumental. Es que nosotros hoy estamos pagando ese daño en toda Colombia, en muchas partes, de cuenta de eso que empezó aquí. Nos duele, o sea, yo entiendo la reacción de la gente y que nos pongan, mire, esta es la película de lo que les pasó a ustedes. Hay mucha gente que tiene dolor y revivir el dolor. Hay mucha gente que se avergüenza. Yo siento mucha vergüenza de las cosas que vimos allá. Pero a nosotros nos toca, bueno, ese es nuestro dolor, esa es nuestra vergüenza. Hubo gente que fue muy complaciente con todo eso y hoy se hacen los tontos. Entonces, miremoslo. Ahora,
como hacemos nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Y qué es lo que decimos nosotros en Antioquia, la más educada? Cuando Antioquia va en la legalidad y le apuesta al talento, llega de primero. Cuando va en la ilegalidad y hay talento, hace lo peor. Y ese capítulo quedó escrito ahí. A mí me duele, pero hay que reconocerlo para transformarnos. La historia nuestra la tenemos que revisar. Es dolorosa. Y aquí nos han pasado muchas cosas, pero la frase es obvia, pero es cierta. Quien no reconoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros podemos aprender mucho de lo que nos pasó. Son diferentes etapas. Y yo creo que hay unas lecciones muy profundas acerca de lo que nos pasó, que todavía nos está afectando, porque con la presencia del narcotráfico en nuestra sociedad se nos ha hecho un daño gigantesco y muchos problemas que nosotros teníamos como sociedad latinoamericana. Al entrar al mundo del narcotráfico explotó todos esos problemas y nos puso de otra dimensión. Y todavía estamos pagando eso y todavía nos falta. Y seguimos capturando cabezas y nos sigue pasando. Entonces, en resumen de todo esto, yo creo que hay que mirarlo y entenderlo. Hay ciertas cosas que son morbosas, que no tienen ningún cuidado por la forma como tenemos que aprender las lecciones, pero yo digo que eso hace parte de cosas coyunturales. Aquí hay un mensaje muy profundo, muy triste para nosotros, y a mí me gusta mirarlo de frente, para superarlo, para decir hacia dónde tiene que ir Antioquia, y nos toca cargar con ese dolor que ha significado el narcotráfico en nuestro país y en particular en nuestra región. Entre tanto, ¿qué hacen desde la alcaldía de Medellín para contrarrestar los efectos de este narcoturismo que se ha desatado en esa zona? Pues realmente están haciendo muchas cosas, más desde la Alianza AMA. En el tema de la Alianza AMA, por ejemplo, se ha cogido institucionalmente en el departamento de Antioquia las frases negativas de lo que significan todos estos procesos y todas estas series y las han puesto en una comparación. ¿Usted qué quiere? ¿Esto negativo o quiere esto positivo? Adicionalmente, por ejemplo, la alcaldía de la ciudad de Medellín también está una noticia negativa o un tema negativo se repite 20 veces, un tema positivo se repite 5 veces. Entonces, se están haciendo unas alianzas con el CEO de Bollywood para la producción de unas películas indio-colombianas hechas en Medellín o con la cultura paisa donde se muestren son los culturas y los valores, pero esto mismo se está haciendo con el tema de Hollywood, aprovechando un fondo nacional de cine que existe con algunas de las empresas que, por ejemplo, funcionan, que permitan también compensar la otra cara de contarle a nosotros mismos los ciudadanos y al mundo entero también la otra verdad y las cosas buenas también que de pronto por estar hablando de un tema negativo simplemente no se cuentan en las distintas series, películas, negocios, tours o procesos que se generan. Porque el problema es que cuando ha pasado tan poco tiempo, donde todavía está viva la generación que vivió y que sintió todo lo que aconteció con esos temas, pues lo que va haciendo es que si no hay una familia clara con un papá y con unos hijos, cuando se ponen a ver las distintas series, los distintos eventos, los distintos focos, pues el problema es que se va convirtiendo en un hábito o en un comportamiento donde hay algunas generaciones que pueden llegar a decir yo quiero ser como o yo quisiera vivir así, y eso por lo tanto es lo que no puede pasar en una sociedad con principios y con valores. El problema ahí es un problema de enfoque, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que el problema es cómo se enfoca. Cuando ya pasa tiempo y justamente las generaciones no tienen ese vínculo con las venas abiertas que hay hoy, porque hoy el problema es que todavía hay muchísima herida abierta en la ciudadanía sobre la gente de lo que vivió cuando la época antigua del narcotráfico. Entonces, funciona. Caso concreto, Al Capone en los Estados Unidos, caso concreto los temas de guerra o de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial vividos, caso concreto, los temas que tienen que ver directamente con el muro de Berlín, cosas así por ese estilo, pero eso funciona en la medida en que ya han pasado 30, 40, 50 años y por lo tanto ha sanado completamente las cicatrices que tienen las personas. Y por eso es que ahí lo importante es mirar el enfoque que le da el empresario o el que vive de ese tema comercial, que se está usufructuando de esa historia comercial, para ver cómo sirve para construir como un ejemplo de lo que no debe ser, sin esconder tampoco las realidades que se han vivido. No se sabe quién está detrás de la venta de esta publicación. ¿Quién lo imprime? Nadie lo conoce. Y su registro no existe. Pero la polémica que ha causado ha sido tal que las autoridades se vieron obligadas a decomisarlos y a prohibir su distribución. Sin embargo, eso no ha evitado que el espíritu de Escobar siga más vivo que nunca en las calles de Medellín. Hacemos una pausa y en este último segmento del capítulo de las historias del narcotráfico que no son de novela, le contaremos cómo un mafioso es ahora un narcosanto, a quien le prenden velas para ver cumplir un milagro.
recorrido que hemos bautizado como el Parque Temático de Escobar, producto del narcoturismo que se ha desatado en Medellín, lo vamos a pasear finalmente por aquel centro de reclusión que fue hecho a la medida y antojo de Pablo Escobar, la Catedral. Muchos de esos espacios dentro de ese lugar de reclusión, digamos, de perdición, están intactos. Otros solo están en ruinas. Lo que el tiempo sí no ha podido borrar es el espectacular paisaje que tenía el capo desde su celda. Lo que contrasta con el olor rancio que despide el recuerdo de la muerte, sucedía después de muchos asesinatos y torturas. En la parte alta de esta montaña, a solo 15 minutos de la zona urbana del municipio de Envigado, Antioquia, se encuentra la Catedral. La cárcel donde el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria llegó luego de entregarse a las autoridades en junio de 1991. La catedral, con 24.000 metros cuadrados de extensión, era considerada una fortaleza. Tenía todos los mecanismos de seguridad ordenados por Pablo Escobar, que en su delirio de persecución temía ataques por parte del Estado y de sus enemigos, que también hacían parte de la mafia. Esto incluía un búnker antiaéreo para evitar bombardeos y hasta muros que difícilmente podrían penetrar las balas. Él mismo hizo su cárcel a su gusto y a su amaño y construyó aquí una fortaleza llena de socavones, de túneles, en una estructura que le permitiera a él mucha seguridad. Se buscó este rincón de la montaña más bello que tiene Envigado y aquí logró vivir en esta cárcel 1 año y unos pocos meses. Pero lo que debió ser un sitio de reclusión, según testigos de la época, se convirtió en el lugar de perdición. Crímenes, torturas, fiestas, prostitución y hasta procesamiento de droga fueron solo algunas de las cosas que Pablo Escobar junto a sus secuaces hacían en el interior del penal. Hasta tuvo 2 pequeños laboratorios de cocaína acá y convirtió esto en un paraíso de juerga, de rumba pesada, de inmoralidad y de vicio. La prostitución, las orgías. También extravagantes comodidades como esta cama redonda giratoria, hoy convertida en ruinas. Canchas de fútbol, jacuzzis, es decir, más que una cárcel, era el imperio donde él hacía lo que quería. 15 años más tarde, la catedral comenzó un proceso de transformación. Lo que fue un templo para la maldad, ahora abre un espacio para la oración. El terreno fue cedido a un grupo de sacerdotes de la comunidad benedictina, quienes aseguran que los gritos desesperados y las voces nocturnas de las víctimas de Escobar aún retumban entre los pasillos de este monasterio. Hasta allí, unos se acercan para orar por el descanso eterno de las almas en pena, mientras que otros, más bien, no les da pena decir que rezan por los milagros que, según ellos, solo un narcosanto como Escobar pudiera cumplir. Después de varias misas de sanación y exorcismos por parte de los sacerdotes que se hicieron cargo del terreno, que pasó a ser propiedad del municipio de Envigado, así luce la catedral. Se convirtió en un espacio casi sagrado. Allí fue construida una iglesia y un monasterio donde centenares de personas llegan a rezar. Es el Señor el que quiso que este hermoso lugar cambiara su fisonomía y su orientación. Y entonces hemos establecido la cruz, las imágenes y 4 oratorios, justamente en lugares muy significativos de toda esta tragedia moral. Y es que aunque parezca increíble, son muchas las personas que rezan a Pablo Escobar y tienen devoción por el extinto capo. La gente sube a la iglesia a rezar y a dar oraciones. Cuando el padre está atendiendo, se las atiende los últimos domingos de cada mes, viene mucha gente, está lleno aquí. Aquí le rezan mucho a las víctimas de él. Vienen a rezarle a Nara Bonilla, a todas las víctimas de él, a que descansen en paz. Y la gente viene a rezar a Pablo Escobar y a ver las pirámides de él y a ver dónde era la pieza de él, la cama giratoria, la cama redonda. Pero como ya esas cosas no están, ya vienen a ver pues así. Sin embargo, otros cuestionan esta devoción y prefieren rezar por las almas de las víctimas de Pablo Escobar Gaviria. Tanta que murió que ni sabrán quiénes serán, sí, pues sería bueno rezar, uno que es tan católico y todo por las ánimas, el descanso. Pero ya cuestión de rezarle a eso me parece a mí que eso no... Pero le tienen su fe. Hasta se dice que cuando habitó la catedral, el temido narcotraficante quiso convertirse. Él se confesó y no sabemos qué confesó, porque el padre jamás lo va a decir ni lo vamos a preguntar.
Sabemos que no se convirtió, porque fueron tantos los crímenes y tantas las inmoralidades realizadas acá. Sin embargo, a pesar de los exorcismos y rituales para sacar las malas energías, los fantasmas de esa época de violencia y maldad rondan en el lugar. Cuando comenzamos, mi papá y yo a rozar por allá arriba, nosotros íbamos así con el machetito y le Rodrigo, le hablaban a uno, no, para y mira, y nada, y sentía el escalofrío de todas maneras. Ya lo cogían a uno y le jalaban. Ya se voltea el machete y uno cogiendo lo duro se volteaba y se partían, todo eso. Y hasta hace por ahí 5 meses, allí en la cruz, que ya así como un alma, transparente y todo. Y hace poquito, como 4 o 5 días, la volví a ver allí, iba detrás de una persona. Oración tal vez es la que puede necesitar Pablo Escobar, pues después de muerto, los vivos no lo dejan descansar. En los jardines de Montesacro está su sepulcro, en donde los curiosos y extranjeros pagan por escuchar más de su historia. Un retrato junto a la tumba del capo es parte del narcoturismo que se nutre de los bolsillos de quienes viajan hasta Medellín. Esto no es una ficción, es la realidad que aún sigue viva luego de la muerte y entierro de Pablo Escobar. Un nombre que produce jugosos dividendos en la misma tierra que aún padece miseria y tragedia. Hasta aquí otro capítulo más de la historia del narcotráfico que no es de novela. Hasta una próxima oportunidad.